Buenas noches, queridos hermanos. Es para mí un privilegio compartir la palabra esta noche con todos ustedes. Les quiero pedir me acompañen a orar en este momento, entregarle este tiempo a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Dios, poderoso Rey, te doy la gloria y la honra a ti, solo a ti, Padre. Bendito Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por habernos alcanzado. Gracias por habernos mirado un día y haber tenido, Señor, misericordia de nuestras vidas. Gracias por conocerte, porque solo tú permitiste que te conociéramos, para que podamos disfrutar de las grandes maravillas que tú tienes, de tus bendiciones, para que podamos disfrutar de vivir en paz, en armonía, en gozo. Gracias, Padre Celestial. Te pido que en esta noche tú me uses. Padre bendito, seas tú hablando a través de mí. Usa mis labios. Coloca las palabras que tengo que decir, Señor. Que mis pensamientos, Señor, y mi voluntad se unan a la tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Y pueda decir, Padre Santo, en este momento lo que tú quieres. Me pongo bajo tu dominio, Señor, bajo tu poder en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de esta noche la he titulado Extendamos el reino de Dios, basado en el libro de Mateo, capítulo 28 del 19 al 20. En la Reina Valera dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Biblia textual nos dice: id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Dios, hermanos, que mucho hemos escuchado y sabemos que este es el gran mandato que nuestro Señor Jesucristo nos dio a todos, el de hacer discípulos, el de hablar de su palabra, el de extender su reino sobre la tierra. Pero por algún motivo Él puso esta palabra en mi corazón para hablar esta noche. Antes de comenzar, es importante recordar qué es un discípulo. Un discípulo, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela, o persona que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Ese es un discípulo. Entonces, este mandato de nuestro Señor Jesucristo ha sido denominado por muchas congregaciones la Gran Comisión. Se lo conoce con este nombre, donde se nos ordena hacer discípulos a nuestro paso por el mundo, mientras nos ocupamos de nuestras propias actividades diarias. ¿Y cómo es que vamos a ser discípulos? Nos dijo nuestro Señor Jesucristo, bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús ordenó hacer. Entonces, ese sería el medio por el cual tendríamos que cumplir este mandato de hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles. El libro de los Hechos, escrito por Lucas 1:8, él describe que nuestro Señor Jesucristo, momentos antes de ascender al cielo, dijo esto: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta gran comisión solo se habilita a través del poder del Espíritu Santo, como lo menciona Lucas en el libro de los Hechos cuando él lo describe. Entonces no podríamos ser testigos si no sería el Espíritu Santo quien nos daría ese poder. Entonces es necesario que nosotros hubiéramos recibido ese poder de parte del Espíritu Santo para poder hablar de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante recibir ese poder? Tal como dice
el apóstol Juan, en el libro de Juan, capítulo 16, del 7 al 8, describe que nuestro Jesucristo nos dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nuestro Señor Jesucristo, antes de irse, ya Él habló, y esta palabra se confirma con la que Él dijo minutos antes de irse, que el Espíritu Santo sería el que convencería, ni siquiera seríamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, el que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ese poder que nosotros vamos a recibir o que hemos recibido de parte del Espíritu Santo es el que nos habilita para poder hablar de nuestro Señor, y es el que va a hacer esa obra perfecta cuando nosotros estemos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces no es nuestra obra, es la obra del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a disponer nuestro corazón para hablar de nuestro Señor Jesucristo, será Él obrando. Entonces, lo que hicieron la primera iglesia fue hablar del Señor Jesucristo durante el primer siglo, ¿no?, de existencia de la iglesia sobre la tierra. Lo único que ellos hicieron fue extender el reino de Dios sobre la tierra, fue hablar de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes ya saben que pues cuando ellos empezaron a compartir la palabra de nuestro Señor, pues se convertían miles de personas, ¿no es cierto? Entonces, su misión principal que ellos tenían era hacer discípulos. Y eso no ha cambiado hasta nuestros días. Es también nuestra misión de nosotros, el hacer discípulos. Evidentemente, no somos los únicos. Todas las iglesias establecidas alrededor del mundo tienen esta misión y están en esa gran comisión, están cumpliendo esa gran comisión de hablar a otros de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y nosotros debemos seguir haciendo esta labor y no cansarnos de hacer. No se olviden, queridos hermanos, que cuando nosotros recibimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo por primera vez, cuando se nos habló y cuando recibimos en nuestro corazón, no fue la primera vez que nos hablaron de Él. Ya habíamos escuchado de Él muchas veces, ¿no es cierto? Y probablemente por nuestro duro corazón, pues no la habíamos recibido como tal. Y creíamos que lo conocíamos a Dios, porque yo creo que ninguno de nosotros fue la primera vez que habíamos escuchado de Dios. Todos provenimos, digo casi todos, de la religión católica, donde sabíamos de la existencia de nuestro Dios, donde ya teníamos ese conocimiento previo, pero no habíamos experimentado realmente esa grandeza de nuestro Padre, no habíamos experimentado ese cambio en nuestro corazón. Y quizás muchas de las personas a las que nosotros les vamos a hablar estén pasando o estén experimentando eso. Entonces, no nos desanimemos cada vez que vayamos a hablar a alguien de nuestro Señor Jesucristo, que no se vaya a convertir en ese momento o que no disponga su corazón para decirnos: sí, acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? No tener miedo de hablar a nuestro entorno. Quizás a las personas a las que tenemos que llegar es a los que nos rodean, es a nuestro círculo de amigos, es a nuestros familiares. Y quizás les tenemos miedo a hablarles porque conocemos cuál es el comportamiento de ellos y sabemos que en su corazón, al no estar el Señor Jesucristo, pues ellos dicen lo que se les ocurre, ¿no es cierto? Y tenemos miedo a eso, a ser rechazados. Y no nos olvidemos que si tenemos al Espíritu Santo, lo único que tenemos que hacer es hablar de Él y Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Aunque en el momento la persona se resista, esa palabra va a quedar y esa palabra va a hacer en la persona lo que tiene que hacer. Y seguramente muchos días van a pasar, o pocos días, con la palabra retumbando en sus mentes. Y Dios es haciendo esa obra
es el mismo Dios. Entonces no tengamos miedo. Quitémonos esos pensamientos que es el mismo enemigo quien pone que no podemos. Somos nosotros muchas veces quienes nos ponemos nuestras propias barreras o le ponemos la barrera a Dios para que nuestro entorno no conozca a nuestro Señor, y no nos rindamos. No nos rindamos. Cada vez que necesitemos hablar de Él, pidamos su dirección. Y no es que necesitemos, como yo lo digo en este momento, cada vez que dispongamos nuestro corazón. Realmente necesitamos ser obedientes a la palabra. Debemos buscar el momento para hablar a quienes nos rodean de nuestro Señor, el momento preciso, y que sea ese momento, esa tierra fértil que ellos necesitan para que la palabra empiece a crecer en su corazón. Entonces será el mismo Espíritu quien nos diga, no, es el momento, habla, cuando ellos estén preparados. Y para eso debemos orar por la vida de estas personas, quizás. Antes de ir a hablar de nuestro Señor, debemos ya preparar nosotros ese camino, esa tierra fértil, ese abono, por muchos días, con mucha anterioridad, orando por sus vidas, pidiéndole a nuestro Padre que el momento que nosotros le vayamos a hablar, ellos reciban esa palabra con agrado. Ustedes saben, queridos hermanos, que las batallas se ganan primero de rodillas, primero en la oración. Pongamos la vida de estas personas a las que vamos a hablar delante del Señor, si son nuestros amigos, si son nuestros familiares. Y que si la causa por la que ellos no reciben al Señor es por nosotros, porque no ven un testimonio conforme ellos quisieran ver, pidámosles a nuestro Padre que sea Él perfeccionándonos, que ellos puedan ver, que Dios abra sus ojos y puedan ver lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque a veces el enemigo los tiene cegados y ellos no pueden ver las bendiciones de Dios ni en sus vidas ni en las vidas de los demás. Entonces, que Dios abra sus ojos. El mismo apóstol Pablo decía que es el mismo Dios quien quita la venda de nuestros ojos al momento en el que lo recibimos, quien quita las escamas. Pidámosles a nuestro Padre que quite las escamas de esas personas a las que vamos a hablar y que Él ponga en nuestra boca. Y si no es a nuestro entorno al que vamos a hablar, tenemos que pedirle al Señor que sea Él haciendo esa obra perfecta, mostrándonos a quién hablar, quién es el que está preparado, porque solo Dios sabe. Él arregla los momentos, Él hace parecer que es casualidad y no lo es, que encontremos a esas personas precisas en el tiempo indicado, porque Él mismo es el que prepara. Entonces debemos recordar que hay muchas personas que están deseosas de la palabra del Señor, que quieren más, y no hay quien más hable. Entonces somos nosotros los encargados de extender ese reino. Muchas veces vemos la indiferencia de las personas porque este mundo los ha cautivado, así como nos cautivó a nosotros. Parece tan bueno lo que hay en este mundo que las personas no quieren dejar eso. Y el mismo Satanás se encargó de hacer creer a las personas que teniendo a Jesucristo en sus corazones se va a acabar aquella forma de vivir que tienen, de gozar de esta vida, de tener felicidad, porque el mismo Satanás hizo que las personas pongan sus ojos en las cosas de este mundo y se alegren con las cosas de este mundo, cuando las personas no tienen ni idea de que cuando estamos en la presencia del Señor, el disfrute y el gozo es mucho mayor. Ese disfrute y ese gozo es indescriptible. Esa paz que el Señor trae a nuestras vidas es indescriptible. Realmente decirle gracias a nuestro Dios porque con Él hemos conocido aquello. Y las personas que están en este mundo y no lo han conocido, ellos no saben de lo que se están perdiendo. Entonces estamos llamados a proseguir con esa buena obra que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Muchas veces
en nuestro corazón creemos que vamos a tener éxito en la predicación o en alcanzar a otros, escogiendo temas, escogiendo las palabras que vamos a decir, y cuando realmente estamos en las situaciones, Dios quien pone la palabra perfecta. No nos olvidemos de eso, queridos hermanos. Es Dios haciendo esa obra. Es Él hablando a través de nuestras vidas. Los tiempos están difíciles. Estamos viviendo tiempos realmente de mucha calamidad en nuestras vidas. Nos ha tocado a nuestras familias, pero debemos cumplir con este propósito. Solo Dios puede darnos esperanza. Solo Él puede calmar nuestra sed. Solo Él puede darnos la paz que necesitamos. Y el mundo está deseoso de esa paz. Entonces, queridos hermanos, una vez que nosotros hablemos de Él, que la persona lo acepte como Señor y Salvador, no lo podemos dejar. Debemos pedirle el número de teléfono si no conocemos a la persona, y si es nuestro familiar y si son nuestros amigos, tenemos que hacerle seguimiento. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Que los bauticemos, debemos seguir con ellos, debemos buscar hacer un tiempo para seguir hablándoles de la palabra, hasta que ellos decidan obedecer y se bauticen, y seguir enseñando a través de los discipulados. Y es eso lo que hace nuestra comunidad, seguir enseñando para que la persona siga recibiendo de ese amor que Jesucristo tiene para nosotros, siga conociendo de esas bondades que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, queridos hermanos, no es suficiente hablar, sino de hacer seguimiento a esas personas, de no dejarlas solas, de darnos ese tiempito para llamarlas, para afirmarlas, y que ellos decidan ir a una iglesia, no precisamente a nuestra comunidad, porque hay mucha gente que piensa que, no, pues están queriendo ganar, quieren más personas para su iglesia, y no es así. Ustedes saben que cuando Dios obra en nuestro corazón, Él hace lo que tiene que hacer, y si la persona decide ir a otro lugar, pues que vaya, donde se sienta cómoda, pero no la dejemos hasta que la persona no esté firme, hasta que no esté bautizada y cumpla con esa primera gran señal de obediencia que el cristiano hace, que es la de reconocer a Jesucristo públicamente a través del bautismo, de decir: yo soy cristiano, yo sigo a Jesucristo. Entonces es esa nuestra labor como cristianos. Queridos hermanos, quizás muchas veces nos acomodamos en nuestros propios quehaceres y no dejamos tiempo para hacer esa obra que Dios mismo nos encomendó, y no necesitamos ir por todo el mundo, sino desde donde estamos, en nuestra propia vida diaria, con el ejemplo, quizás batallando con nuestras debilidades para que nuestro mismo Señor Jesucristo sea visto como todopoderoso. Él es el quien nos va a ayudar a ser esas personas de testimonio. Quizás en este momento muchos de nosotros podemos decir: pero no soy perfecto, y no soy lo que quisiera hacer, y no muestro lo que tú me enseñas, no puedo, Señor. Sigo siendo la misma mujer gritona que grita a sus hijos. Me empeño en hacerlo mejor, pero sigo. Y quizás en esas batallas las demás personas puedan ver que luchamos con eso y sea un ejemplo. Y el Señor va a hacer esa obra. Tenemos debilidades y nuestro Señor Jesucristo se va a glorificar en nosotros. Él no nos va a dejar y no nos deja. Entonces sigamos, no nos desanimemos, sigamos creciendo en la palabra, porque nuestro ejemplo va a hacer que muchos se conviertan, como ocurrió en la primera iglesia. Y dice: y era el amor que entre ellos se tenían que hacía que los demás se conviertan y los demás deseen conocer al Señor Jesucristo. Y así sea en nuestras vidas, en nuestras familias, que pueda verse ese amor entre nosotros, que puedan los demás ver el amor que tenemos para con los demás. Como Jesucristo nos dijo: amaos los unos a los otros. Entonces, queridos hermanos,
yo quería compartir eso con ustedes, eso que el Señor puso en mi corazón para esta noche, y quiero que todos me ayuden en oración para pedir a nuestro Padre que nos ayude a ser obedientes en este mandamiento que Él nos dejó antes de irse al cielo. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Bendito Rey, ayúdanos a cumplir con este mandamiento, a que tu reino sea extendido, a que todos te conozcan. Papito Santo, ayúdanos a ser ejemplos, a vivir esa palabra tuya, a que nos arrepintamos constantemente, Señor, de las cosas malas que hacemos para poder ser tus verdaderos testigos. Bendito Dios, poderoso Rey, yo te pido que tú te glorifiques en nuestras vidas y que nos ayudes a mostrar el amor que tú nos tienes a nosotros, a mostrar ese amor, Señor, entre nosotros que tú mismo has puesto en nuestras vidas. Bendito Rey, ayúdanos para que cada vez que hablemos de ti, seas tú hablando, que no nos querramos llevar la gloria a nosotros, Señor. Padre bendito, que cada vez que vayamos a hablar de alguien, no hagamos de eso, Señor, una vanagloria, de decir, pues ya yo he hablado a muchos y muchos se han convertido. Y quizás a veces, Padre, eso ha hecho que nuestro corazón se quede muy constrictado, porque hemos hablado y no vemos que se hubieran convertido en el nombre de Cristo Jesús. Mas tú tienes el tiempo y el día preciso, Señor, para que eso ocurra en la vida de las personas que nos rodean, en la vida de nuestros amigos, Señor. Danos la fuerza, Señor, para seguir orando. Recuérdanos por quienes hemos propuesto en nuestro corazón orar y pedir su salvación, porque solo está en ti, Señor. Solo está en ti, Señor, que las personas se salven. Úsanos para hablar, Padre Santo, en todo tiempo. Úsanos para ser ese ejemplo tuyo, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos reflejar ese amor tuyo, Señor. Padre bendito, glorioso Rey, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, y que cada vez que cada uno de nosotros vayamos a hablar, Señor, de ti, puedan las personas sentir esa presencia de tu Espíritu Santo. Sea tu Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti la honra y la gloria por siempre y para siempre. Amén.